y empiecen a investigar sobre que pueda ser otro tipo de anemia microcítica y no la más común, ¿no es cierto? La siguiente diapositiva. La microcítica se asocia al déficit de la síntesis de hemoglobina. El grado de ambas dependerá de la severidad del déficit de hierro. La siguiente diapositiva. La síntesis de hemoglobina requiere, ¿no es cierto?, hierro, que es el que interviene en las anemias sideropénicas. Requiere globina, que tienen que ser normales, y ustedes saben que las globinas, por lo que estudiaron en fisiología, tenemos la alfa-globina, la beta-globina, la delta-globina y la gamma-globina. Las que forman parte del adulto son en su gran mayoría alfa y beta-globulinas, ¿no es cierto? Y si nosotros tenemos déficit de esa globina, vamos a tener lo que se llama talasemia. Y necesitamos de las porfirinas, de las protoporfirinas, porque el hierro junto con las porfirinas van a producir el grupo N que se va a unir a la globina. Entonces acá tenemos las tres categorías más importantes de anemias microcíticas. Por déficit de hierro, o sea las anemias ferropénicas, por déficit de la formación de protoporfirinas, que son las anemias sideroblásticas, y las anemias por intoxicación con plomo, y las por déficit de globina, que son las talasemias, que constituyen el defecto congénito más diseminado en el mundo entero. Y lo que nosotros creíamos que hace 10 años, que no existía en Tucumán la talasemia, o talasemia minor, que es la talasemia menor, en nuestra provincia existen muchísimos pacientes que están siendo tratados con hierro porque no le hacen un buen examen de laboratorio con un equipo automatizado. Entonces el médico cree que se trata de una anemia microcítica hipocrómica y los trata con hierro cuando es un defecto de las globinas y eso no tiene, digamos, tratamiento con ninguno de los elementos que nosotros conozcamos hasta este momento, salvo el trasplante de médula ósea. Pero lo que sí no se debe acelerar agregándole más hierro, digamos, a esta enfermedad. La siguiente diapositiva. Esto es para que ustedes recuerden cómo es la molécula de hemoglobina. Yo les dije, hay dos moléculas beta y hay dos moléculas alfa. Y ustedes recuerdan el 2,3-DPG, del cual les hablé, la del 3-fosfoglicerato, se ubica en el medio de la molécula de hemoglobina. Cuando está presente la 2,3-DPG, hace que el oxígeno se escape rápidamente. Esta es la oxihemoglobina, se desoxigena rápidamente. Cuando está ausente, ¿no es cierto?, la DPG tiene una gran avidez por el oxígeno. Entonces ustedes pueden ver dónde se ubica la 2,3-DPG. El hierro se ubica en la molécula de globina, esto es lo que es imprescindible para que tengamos una hemoglobina normal. Si las hemoglobinas beta o alfa se producen en menor cantidad que lo normal en nuestro organismo, vamos a tener los dos tipos más comunes de talasemia. La talasemia beta, que es casi el 75% de todas las talasemias, y que es la más frecuente en Tucumán, porque hay un déficit de la producción de beta-talasemia, de beta-globina, y la alfa-talasemia, que es por el déficit de alfa-globina, que es mucho menos frecuente. Entonces, es tan sencillo imaginarse, ¿no es cierto?, con este esquema, de dónde provienen cada una de las patologías que nosotros vemos con las anemias microcíticas. La siguiente diapositiva. Bueno, esto es sencillo, ¿no es cierto?, lo que puede parecer difícil. El hierro llega a nuestro eritroblasto y nosotros tenemos receptores para la transferrina. La transferrina es la forma que unida a dos moléculas de hierro se adhiere al receptor de transferrina. El receptor de transferrina lo incorpora al glóbulo rojo. Ese eritroblasto, parte del hierro va a ir al depósito, esto va a constituir la ferritina, que es otra de las proteínas importantes que nosotros tenemos. Acá ustedes ya tienen dos, una proteína de transporte y una proteína de almacenamiento. La otra es la hemosiderina. Entonces, parte de ese hierro va a ir a las mitocondrias. Y acá es donde se va a producir el grupo N cuando se una la protoporfirina con el hierro. Y en los polirribosomos ustedes saben que se producen todas las proteínas, entonces se producen las globulinas. Se une la globina con el N y va a dar la hemoglobina, ¿cierto? Entonces, después se desprende el glóbulo rojo de la transferrina sin el hierro, que se llama apotransferrina, y vuelve a captar en el organismo hierro. La siguiente diapositiva, o sea que con esto tenemos una idea cabal de qué es lo que pasa con todas nuestras anemias microcíticas hipocrómicas, ¿no es cierto?
¿Cuál es la causa más importante, digamos, y cuál es el mecanismo fisiopatológico de producción de déficit de hierro? Y nosotros tenemos desórdenes del metabolismo del hierro. Y entonces existe un déficit de hierro porque tenemos una ingesta inadecuada, porque tenemos una absorción inadecuada o porque tenemos una pérdida inadecuada de sangre. Tenemos las anemias de las enfermedades crónicas que se caracterizan porque son incapaces los macrófagos de ceder el hierro a los eritroblastos y entonces quedan incorporados a los macrófagos. El hierro está muy alto en la médula ósea, pero está, digamos, es inútil porque no se puede incorporar a los glóbulos rojos. Estas son las dos causas más importantes de déficit de metabolismo. Entonces tenemos desórdenes de los síntesis, que hemos hablado, ¿no es cierto?, de las globinas, y tenemos desórdenes de la síntesis de la protoporfirina, de las cuales la más importante es la anemia sideroblástica y la intoxicación por cloro. O sea que ustedes ven que este grupo, que es el grupo más importante de todas las anemias que nosotros podemos tener, tienen mecanismos fisiopatológicos muy sencillos. 75% son producidos, ¿cierto?, por un déficit en el metabolismo, un porcentaje menor por la talasemia, que es una hemoglobinopatía adquirida, y estos son mucho, pero mucho menos frecuentes que las dos anteriores. La siguiente diapositiva. Y acá vemos entonces cuál es el mecanismo que nosotros tenemos en nuestro organismo de homeostasis del hierro, ¿cierto? En condiciones normales, el hierro penetra por nuestro estómago, en la dieta, el jugo gástrico con su ácido desdobla el hierro que nosotros nos llega con las verduras, con las leguminosas, con la carne, etc. Y desdobla y llega en estado ferroso al intestino. El hierro, tiene que recordar que se absorbe en el duodeno y en la primera parte del yeyuno. Por lo cual, cuando ustedes utilizan formas de depósito, el hierro no es liberado en el estómago, no se absorbe ni en el duodeno ni en el intestino, y se va a pasar al intestino terminal donde se absorbe una cantidad de exigua. Cuando ustedes traten a los pacientes, nunca deben usar los de formas gradumet que se liberan de liberación retardada, porque el hierro se va a liberar en la parte terminal del intestino donde no se absorbe. Se lo van a vender todos los visitadores médicos y todos los laboratorios y no sirven para nada. El hierro más sencillo, que es el sulfato ferroso, es el que mejor se absorbe y se absorbe en la primera parte del duodeno y la primera parte del yeyuno. Nosotros ingerimos con toda la dieta alrededor de 15 miligramos de hierro elemental, pero solamente se absorbe el 10% del hierro que nosotros comemos. Y esa es la capacidad que está regulada por el intestino. O sea, comemos 15 miligramos de hierro, pero solamente se absorbe 1 a 1,5 miligramos por hierro. Aparte del hierro que nosotros comemos y que es expulsado, normalmente si no comiéramos nada de hierro, todos los días perderemos 1 miligramo de hierro. O sea que existe un equilibrio homeostático, ¿no es cierto?, entre lo que ingerimos y lo que eliminamos. El hombre no tiene problema. Todo lo que come lo elimina, ¿no es cierto?, y por eso el hombre tiene menos anemia ferropénica que la mujer que está en edad fértil. La mujer que está en edad fértil pierde con su menstruación entre 30 y 80 mililitros de sangre. Cuando tiene menorragia, o sea, más abundante la menstruación, no va a alcanzar la ingesta de hierro para satisfacer las necesidades y la mujer va a tener una ferropenia. Y luego va a tener una anemia ferropénica. Entonces la mujer en edad menstrual que tiene más de 80 mililitros de pérdida ginecológica debe tomar hierro permanentemente, ¿cierto? No permanentemente, debe tomar a lo largo de toda la edad fértil, periódicamente debe tomar hierro para no estar anemizado. Pero esto no lo puede hacer, digamos, por motus propio, debe saber que primero, si se repite la anemia, hay que investigar, y la otra cosa que hay que hacer es corregir en lo posible las menstruaciones profusas. O sea, que la mujer, como el hombre, perdería, ¿no es cierto?, la suficiente cantidad que come, pero la mujer quizás se absorbe más hierro, cuando existe una ferropenia, se absorbe más fácilmente el hierro y puede llegar hasta un 20%. Y eso es lo que pasa con las mujeres que tienen menstruaciones profusas. Nuestros depósitos normales son 2.500 miligramos de hierro, de los cuales la gran mayoría están en la sangre periférica y en la médula ósea. Cuando existen pérdidas de ferropenia, está por debajo de los 2.000. Si nosotros, además, cuando detectamos una anemia ferropénica en un hombre,
Lo primero que tenemos que descartar es que haya una pérdida. Generalmente las pérdidas